Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy nos visita Belén Varela, directora de RH Positivo Organizaciones Optimistas. Con ella hablamos sobre cómo podemos generar un ambiente laboral que nos permita sentirnos a gusto y explotar todo nuestro potencial simultáneamente. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya con nosotros a Belén Varela. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manu. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues me alegro porque nosotros estamos también encantados de tenerte en el podcast. Es un aspecto el que vamos a tratar contigo que hemos estado sobrevolando quizá con nuestros invitados y nuestras invitadas, pero creemos que tú eres la persona indicada para aterrizarnos quizá todas estas ideas, así que tenemos muchas ganas de empezar a hablar contigo. Pues muchas gracias y yo también con vosotros, así que nada, por ello. Pues eso, empezamos, Belén, entonces, y empezamos, si te parece, hablando un poco sobre ti, presentándote un poco. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, porque tú estudiaste Derecho, pero en un punto de tu recorrido cambiaste la orientación que tenías planteada y te redirigiste hacia la parte más social, entre comillas. Cuéntanos cómo surge ese cambio y cómo llegas hasta donde estás ahora. Bueno, yo siempre digo que tengo como tres grandes etapas en mi vida profesional, ¿no? En la primera entro efectivamente de la mano del derecho para descubrir inmediatamente que lo que me gusta es el comportamiento humano. Realmente, cuando yo me incorporé a la empresa, digamos, ya conocía o ya había estado trabajando mucho en el ámbito de la gestión de personas. Y entonces, aunque entraba desde el punto de vista más laboral, de negociación, de convenio colectivo, de normativa, lo que me llamaba más la atención, lo que me despertaba curiosidad era pues ese, digamos, comportamiento, y no tanto el comportamiento individual como el comportamiento colectivo, la Ujú, organización en su conjunto. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar en los aspectos más de la psicología social, bueno, por supuesto antes de recursos humanos, pero psicología social, y poco a poco fui cayendo en lo que es la psicología positiva, que fue lo que luego ocupó pues una gran parte de mi trabajo y de investigación en mi segunda etapa profesional, que fue la de, bueno, pues la creación de mi propio proyecto, que fue RH Positivo, Organizaciones Optimistas, con la intención de, digamos, asesorar a otras empresas en esta aplicación de la psicología positiva. Lo que sucede es que para poder hacerlo, pues también aproveché para formarme yo muchísimo ujú, e incorporarme pues, a esa Asociación Internacional de Psicología Positiva, digamos, formarme y aprender de la mano de las mejores investigadoras e investigadores del mundo, pero sobre todo pues, con la intención digamos, de aprendizaje y de implantación en empresas, ¿no? También estuve en esa etapa en la universidad. ujú. Y hoy, pues, en mi tercera gran etapa, que es la que estoy, digamos, al inicio, ¿no? Porque hasta ahí van 30 años y ahora me quedan, pues, yo calculo que otros 15 para seguir desarrollándome, pues, digamos, he dejado un poco la investigación en la universidad para escribir más y potenciar otra faceta que he ido descubriendo, que es la literaria, claro. Pues Belén, ahora ya hecha esta introducción, me gustaría empezar nuestra conversación por un concepto que encontré informándome un poco sobre ti, sobre tu perfil, y que me llamó muchísimo la atención, que es el de productividad sostenible. Claro, explícanos a qué te refieres exactamente con esa sostenibilidad y dónde se encuentra la intersección entre la productividad y la sostenibilidad. Bueno, yo creo que durante toda mi vida profesional, pero inicialmente en mi primera etapa, uno de los grandes focos ha sido siempre el que las personas seamos productivas. Lo que sucede es que yo creo que pertenecemos a una generación, las personas que somos un poco más experimentadas, por no decir mayores, pertenecemos a una generación que ha considerado que la productividad consistía en muchas horas dedicadas al trabajo. Ujú, Y hoy, pues la ciencia nos ha ido descubriendo que es todo lo contrario, que si queremos mejor desempeño, que si queremos mayor productividad, necesitamos meter recobro, necesitamos meter recuperación,
porque ni nuestro cerebro es capaz de sostenerse tanto tiempo, ni el estrés prolongado en el tiempo nos produce efectos beneficiosos, sino todo lo contrario. Un poco de activación es buena porque nos pone en modo productivo, pero sostenida durante mucho tiempo, lo que hace es bajar nuestras capacidades y además de bajarlas de forma crónica definitiva, ¿no? Ujú, Entonces, para mí, ¿qué es una productividad sostenible? Pues el ser capaces de mantenernos activados la mayor parte del tiempo, de mantenernos en nuestro óptimo desempeño, pero también aprovechando ese talento que se renueva conforme vamos creciendo profesionalmente, ¿no? ujú, En la etapa de la vida vamos mejorando, experimentando, vamos conociendo nuevas cosas y nuevas experiencias, ¿no? Y a partir de ahí nuestro talento va creciendo. Entonces tenemos que ser capaces de aprovechar ese aprendizaje, ese talento que va creciendo y a la vez también de ir introduciendo esas etapas de recuperación que consisten en formarnos mejor, que consisten en hacer pausas, que consisten en descansar, en iniciar otros proyectos, en cambiar de vez en cuando de foco para que también se alimente de nuevo pues, nuestro entusiasmo, nuestra curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que ujú. todo eso lo hace más llevadero en el tiempo, sobre todo que se pueda prolongar durante más tiempo el desempeño, ¿no? Que no se limite a etapas puntuales, a los picos de productividad que hacemos muchas de las personas, sino que seamos capaces de mantener siempre en el tiempo esta ilusión, el entusiasmo, la conexión con lo que hacemos, la persecución de objetivos. Yo creo que eso es fundamental. Claro, y en esta productividad que propones, supongo que ayuda especialmente un elemento que tú consideras clave, lo llevas en el nombre de tu proyecto, que es el optimismo y de alguna forma la motivación. Me vas a permitir que coja una descripción que encontré sobre uno de tus libros, no el último, ahora en un rato hablamos de él. En este caso es de una descripción de la rebelión de las moscas. Es un párrafo que dice textualmente: el optimismo que la autora propone no es una esperanza pasiva y reposada en circunstancias favorables, sino un optimismo ambicioso capaz de poner en marcha todo el potencial de las organizaciones y capaz de replegar todo el talento para la consecución de sus metas. Claro, cuéntanos en qué consiste esta percepción del optimismo y cómo podemos conseguirla, que es que suena ideal. Sí, a ver, para mí, una de las cuestiones clave es que no se relaciona el optimismo con la ingenuidad o con Mm, el exceso de confianza o incluso si quieres con la esperanza, ¿no? Que es ese elemento más pasivo. Es decir, voy a esperar que todo me salga bien. Aquí no se trata de esperar nada, se trata de creer que podemos desplegar nuestros recursos ante las circunstancias o los desafíos que tengamos por delante. Para mí, el optimismo no para mí, lo dice incluso su definición, ¿no? Es una actitud, es una propensión que hace que tú despliegues tus intenciones, ¿no? Es muy importante que para conseguir las metas que tengamos una determinación, pero para tener esa determinación, esa voluntad, tenemos que creer que podemos conseguirlo. Si no, ni siquiera nos vamos a molestar. Entonces, yo creo que hay una primera barrera que saltar y es el creer que soy realista cuando veo todo de forma negativa. A mí me parece que el mayor enemigo que puedo tener delante es cuando alguien me dice, yo lo que soy es realista. Bueno, pues realmente lo que hacemos las personas cuando decimos somos realistas es cortar las alas al potencial y a la capacidad de lucha, es ujú, eliminar las expectativas. Para mí, el mayor descubrimiento que hice en esa primera etapa profesional de curiosidad y de aprender, el mayor descubrimiento fue el sentimiento colectivo de optimismo de las organizaciones que pueden asumir retos realmente relevantes y al contrario, la sensación no de pesimismo, sino de indefensión, de impotencia, de falta de recursos de aquellas organizaciones que no podían. ujú, Normalmente las circunstancias podían ser las mismas. Es solo su percepción de poder o no poder la que hacía que unas consiguiesen unos resultados excelentes y otras se quedasen siempre en la rémora y siempre en los resultados mediocres o pobres, ¿no? Entonces, para mí eso es un descubrimiento. Lo que sí es cierto es que a mí esas experiencias fueron las que me llevaron a la ciencia. Fue ese ujú, aprendizaje el que me hizo entender cómo funcionábamos y cómo funcionamos ya no solo de forma individual, sino de forma colectiva. Y es creándonos una expectativa de que podemos, pero no una expectativa ilusa, insisto, sino el yo qué recursos tengo para hacer frente ahora a estas circunstancias. Hay algo muy interesante para mí que digamos, está rompiendo un poco los sistemas de estrategia de las empresas,
porque cuando nosotros empezábamos en los años 90 a hablar de estrategia, pensábamos en, digamos, diseño algo, un objetivo a largo plazo y Ujú, despliego a ver qué recursos puedo necesitar para conseguir ese objetivo. Hoy hablamos de una estrategia de efectuación. ¿Qué recursos tengo y qué puedo hacer con estos recursos que tengo? A mí me parece que es una forma muy útil de decir, a ver, lo que tengo es lo que tengo, a lo mejor no puedo pedir más, pero con lo que tengo voy a hacer el máximo que pueda. Y esa es mm, un poco la idea de optimismo que yo defiendo. No imaginemos, no es si lo sueñas lo consigues, sino, a ver, ¿qué podemos conseguir con esto que tenemos? Pero vamos a usarlo, no tengamos los recursos parados, que es terrible. A mí nada me da más pena que ver talento derrochado en las organizaciones. ujú. Claro, y Belén, en todo este tema de hacer que las personas al final en lo que consiste es que estén más a gusto en su ámbito laboral, hay un tema que a nosotros nos gusta tratar especialmente en este podcast, que es la brecha generacional que existe en el mercado laboral. Porque al final la motivación y el optimismo no son algo monolítico y las cosas que quizá unas generaciones dan por sentado son distintas o incluso opuestas a las que dan por sentado otras generaciones. Entonces, ¿cómo abordamos estas diferencias a la hora de motivar y de infundir optimismo en la gente? Bien, yo creo que no existe tanta brecha generacional, esa es mi percepción. Ujú, Mm, yo creo que lo que existen son a lo mejor estereotipos que hacen que nosotros miremos de una forma diferente a otras generaciones. Pero creo que las aspiraciones de la gente joven siempre han sido aspiraciones de la gente más joven y los estereotipos que nos creamos las personas mayores también han existido siempre, ¿no? Yo creo que estas diferencias generacionales se han ido repitiendo generación tras generación y realmente no es tanto la diferencia en cómo somos, sino en la forma en que nos comportamos conforme pasa el tiempo. Entonces, ujú, yo que personalmente me considero un espíritu juvenil, no veo ninguna distancia con una generación como la tuya, Manu. Lo que sí creo es que habéis aprendido a valorar la vida quizá de una forma más intensa o más experiencial que nosotros y en ese sentido, pues a una generación como la mía, pues le puede chocar que, pues, alguien quiera cumplir su horario de trabajo, que ujú, quiera trabajar a distancia y que quiera estar pues, trabajando en remoto en un lugar, en su lugar favorito del mundo, ¿no? ujú, Y, y realmente pues no hay correctos o incorrectos en la forma de hacer las cosas. Y creo que la única forma de romper esa brecha es entender que el que se haga de una manera diferente no es mejor ni peor y que lo que tenemos es que aprender a delegar un poquito más responsabilidad y menos maneras, ¿no? Es decir, no hay una manera de hacerlo, hay una responsabilidad sobre una función, sobre una misión y si tú la cumples, me da igual cómo la hagas, cuándo la hagas, siempre que evidentemente pues sea con respeto a las personas, al medio y todos esos valores básicos que sí compartimos, yo creo que todas las generaciones, ¿no? Si vamos a la base la compartimos todas. A mí hay una etiqueta que me genera especial daño escucharla y es que sois la generación de cristal, la gente más joven es una generación de cristal y yo para ahí siempre saco este dato. Nuestra generación sufre aproximadamente unas 70.000 bajas al año por accidentes cardiovasculares. ¿Cómo podemos decir que sois vosotros una generación de cristal? De cristal es la nuestra, que se ha destrozado la vida sin saber priorizar y sin saber poner límites y sin saber buscar su autocuidado. Yo creo que en ese sentido, pues sí podríamos decir que vosotros sois más asertivos en la búsqueda de ese autocuidado y ujú. a la hora de poner pues cierto límite, ¿no? al trabajo. Entonces, a mí me parece que no hay tanta distancia y sí una necesidad de comprendernos un poco más, pero Ujú. no solo a vosotros, a nosotros también. El mundo cambia y nosotros, también mi generación, cambia. Yo también quiero trabajar en remoto en una parte bonita del mundo. Claro. Bueno, y hablando quizá de personalizar la motivación, claro, no se trata solo de cómo enfrentamos el trabajo cada uno, cada una a nivel de personalidad estrictamente, sino que es importante también hablar de factores sociales que tú tienes en cuenta, como en este caso el del género.
Así que ahora sí vamos a mencionar tu novela, El cielo de los imperfectos, y sin entrar en mucho detalle para dejar con ganas a la gente, la protagonista, Olvido, padece de algún modo un síndrome del perfeccionismo, un síndrome de alguna forma del impostor. Ahora tú nos afinas los términos. Tú comentas que esto es algo que afecta de forma especial a las mujeres. Claro, ¿cómo siguen afectando todos estos sesgos sociales, en este caso de género, a la forma en la que las mujeres se enfrentan el trabajo? Ujú. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Manu. Yo creo que hay dos aspectos que tú estás apuntando muy bien. Por una parte es el aspecto social, que en la época en la que está ambientada la novela, que es los comienzos del siglo XXI, en los principios de los años 2000, el sesgo social está muy marcado, hay una clara limitación por razón de género para los ascensos, hay un techo de cristal, hay un cierto ambiente de acoso hacia las mujeres, en este caso hacia la protagonista, Olvido. También hay una decisión con valentía por parte de ella de no entrar a esa guerra, ¿no? Pero sí que es cierto que es una presión social muy importante desde el punto de vista profesional que desafortunadamente aún se sigue reproduciendo un poco, pero yo creo que cada vez menos. No sé si por la propia normativa o porque vuestra cultura social, y aquí vuelvo a la gente más joven, ya, digamos, lo habéis roto un poco, ¿no? Ya no sentís esa barrera. Pero sí que es cierto que las mujeres hemos tenido todavía esa carga social de tener que ser doblemente buenas para demostrar que sí podemos estar en el ámbito laboral, como si estuviésemos como un pulpo en un garaje, ¿no? Ujú, Por otra parte está la propia presión individual y ahí es donde entra, yo creo que especialmente la mujer. Las mujeres durante todo nuestro desarrollo profesional tenemos una especie de síndrome de la insuficiencia, me gusta llamarlo a mí, aunque es cierto que empieza por ese síndrome del impostor o de la impostora en este caso. Curiosamente, ese síndrome fue detectado hace unos cuantos años ya en mujeres especialmente brillantes y en el ámbito académico. Ahí es donde digamos, percibió que existía algo a lo que se llamaba el fraude, el síndrome del fraude, ¿no? La sensación de que yo quizá no merezca estar aquí, ¿no? No tengo los méritos suficientes para estar donde me han designado que estoy. Eso que ya digo, se detectó hace muchos años, hoy se le suma un elemento más y esa sensación de insuficiencia cuando no soy capaz de hacer todo lo que querría hacer en el trabajo, no soy capaz de hacer todo lo que querría hacer en mi casa, no soy capaz de hacer todo lo que querría hacer como mujer, como madre, como hija, como... Entonces, eso creo que tiene bastante que ver con una característica de muchas personas, no solo de los hombres, pero creo que es especialmente aguda, o por lo menos es lo que yo percibo en mi entorno. Todavía no lo hemos investigado con suficiente rigor, pero creo que es algo que se está dando especialmente en las mujeres. Tenemos una especie de sentido de la autoexigencia muy elevado y eso hace pues, que nos cueste mucho aceptar la suficiencia. Es decir, esto ya está bien así, ¿no? ujú, Entonces entramos en esos síndromes de... yo creo que no tanto postergar, no somos tanto postergadoras de proyectos como pensamos demasiado las cosas antes de hacerlas. Entonces no es una postergación de no me pongo a hacerlo, sino que cuando me pongo le pido cada vez más, ¿no? Y eso es un límite sobre todo a nuestro ánimo, a nuestra motivación. Y creo que en general, ya digo, no solo a las mujeres, sino a cualquier persona autoexigente y brillante de la organización, le supone un problema muy grande, porque es un límite al talento. ujú, Esa sensación de que no, nada es suficiente, esa falta de confianza acaba derivando en burnout, en síndromes de agotamiento, de estrés crónico. Entonces, es algo que debemos ser conscientes como mínimo para ponerle freno. ujú. Bueno, y de alguna forma la tarea de personalizar la motivación y el optimismo del equipo para sobrepasar y tener en cuenta todos estos sesgos y diferencias, pequeños detalles que influyen, em, cae y recae de una manera o de otra en el líder, ¿no? Entonces, ¿qué forma crees que tendría en 2024 un liderazgo ideal para motivar a los equipos teniendo en cuenta todo esto, todas estas diferencias? Bueno, yo fíjate que para mí el liderazgo ideal tiene efectivamente en cuenta todas las diferencias en el sentido no tanto de los sesgos individuales, vamos, de colectivos como de las diferencias o las singularidades individuales. Cada Claro. persona es un mundo.
Y como digo, no es un mundo, sino es un mundo en constante evolución. Ujú, Y para mí un liderazgo que vale la pena, un liderazgo que realmente cuida de las personas, es aquel que dedica muy poco tiempo a aparecer y mucho tiempo a estar y sobre todo a poner en valor a las personas. Es para mí la dedicación a conocer a cada una y estar acompañando su evolución para que realmente ese talento que va creciendo con nosotras, en la medida en que cambian nuestras experiencias como personas, en la medida en que aprendemos cosas nuevas, en la medida en que superamos un determinado bache o tropezamos con él, pues aprendemos algo, lo incorporamos y ese talento, digamos, se realimenta y se ve soportado por la organización. Para mí esa es la mayor necesidad de un líder, la de estar cerca de las personas y no tanto delegando tareas, que ujú, hemos sido muy de delegar cosas que hacer, como de delegar una misión y luego observar cómo la persona se enfrenta y darle apoyo permanente para que cuando se despierta en esa persona pues una nueva fortaleza, una nueva capacidad, se le permita utilizarla o se potencie que la utilice. Muchas personas, fíjate que se dice que 2 de cada 3 personas 2 de cada 3 desconoce su verdadero talento. Es decir, ujú. no conocen completamente sus fortalezas. ¿Qué mejor papel el de un líder que estar atento a esos aspectos positivos de cada una, que estar atento a ese crecimiento del talento para ponerlo en valor, ¿no? Cualquier persona que dirija equipos tiene que estar pendiente de qué sabe hacer, qué ha aprendido y qué puede hacer mejor esta semana o la semana que viene, ¿no? Es tan sencillo como esto y tan difícil también. Claro, y en esta tarea la comunicación queda sí o sí en un lugar, completamente preponderante. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en las compañías la comunicación? Supongo que no solo de los líderes, sino una comunicación, pues, bidireccional o incluso multidireccional para hacer, a todos y todas, conscientes de estas necesidades, de nuestra personalidad y de nuestra forma de trabajar para sacar, esa brillantez. A ver, creo que la respuesta es casi dada por tu pregunta anterior y es, nos hemos esforzado muchísimo, muchísimo en impartir habilidades de oratoria, cuando en realidad lo que necesitamos para conocer todo ese talento es escuchatoria. Ujú, Es escuchar a las personas, es escuchar sus propuestas, es observarlas, es ver siempre un poquito más allá de lo evidente y para eso lo que necesitamos es una comunicación abierta, pero no abierta en el sentido de yo comunico de forma abierta, sino de yo recibo de forma abierta todo lo que estoy observando para poder elevar a las personas, para poder decirles lo bueno que veo en ellas. Yo creo que nos hemos esforzado demasiado en cómo tenemos que poner las manos, en cómo tenemos que hacer las señales de la cabeza y realmente lo que necesitamos de verdad es escuchar a las personas, saber qué les interesa, saber qué saben hacer y sobre todo ser capaces de incorporar todo lo que nos dicen y todo lo que nos proponen, porque muchas veces cuando las personas dicen en mi empresa no hay una buena comunicación, que es en la mayoría de las empresas donde se dice esto, es porque no se sienten escuchadas, no porque no escuchen, sino porque no se sienten escuchadas. Yo creo que la gran metacapacidad del liderazgo o las grandes, que hay otras, pero está en la capacidad de escucha, en el arte de escuchar, ¿no? Por eso yo le llamo escuchatoria. Yo creo que esa es la habilidad que debe entrenar y trabajar utilizar de forma consciente cualquier persona que quiera desarrollar a otras personas. Pues Belén, vamos llegando al final de este capítulo, pero vamos a intentar cerrarlo como intentamos siempre con algún tip para nuestros oyentes. En este caso te vamos a pedir que nos dejes un consejo, el esencial, el básico, que puedan aplicar para dar el primer paso hacia generar una relación con su trabajo en la que se puedan sentir más cómodos y más cómodas y a la vez puedan sacar pues todo su potencial y esa productividad sostenible que empezábamos hablando al principio. Ujú. Bueno, yo te voy a decir de los muchos tips que tenemos digamos, a la hora de crear un entorno amable y de nosotros encontrar nuestro propio bienestar. Para mí hay 2 que son clave y el primero, la base es
conocer bien nuestras fortalezas, conocer en qué soy buena y no solo me refiero al punto de vista de conocimientos o competencias o habilidades clásicas, sino también cuáles son mis rasgos mejores de carácter, cómo funciona mejor mi cuerpo, cuáles son mis valores y cómo los pongo en marcha dentro de la organización. Yo creo que todos los aspectos como persona, todas mis singularidades, tengo que conocerlas muy bien para luego poder utilizarlas. Y la segunda gran línea de trabajo para mí es cuál es mi propósito, ¿no? A partir de qué es lo que tiene sentido para mí. ¿Qué es lo que hace que valga la pena levantarme por las mañanas? Si soy capaz de responder a esta pregunta, cada cosa que haga, cada problema que me plantee, cada dificultad que tengo, cada reto que me tiene que ilusionar seguir, me va a ilusionar más o me va a entusiasmar más porque lo veo en un horizonte. A veces no estoy haciendo el trabajo que, digamos, a mí me parece que tiene más sentido, pero que lo que yo haga tenga sentido. Mm, No sé si me explico bien, pero a lo mejor yo estoy trabajando y ahora nos está escuchando alguien que está trabajando pues en un puesto que no tiene que ver exactamente con lo que ha estudiado, con lo que le gustaría hacer, pero de qué manera yo puedo incorporar aprendizajes en este trabajo que estoy haciendo para que me lleven a aquello que yo creo que aporta valor en mí. Es decir, cada cosa que hago que tenga, que me lleve hacia un propósito, hacia digamos, un horizonte que yo quiero seguir, en el camino que yo quiero seguir. No tengo por qué estar siempre haciendo aquello que soñé que iba a hacer, pero que todo lo que hago me lleve hacia donde yo creo que debo estar. Genial, Belén. Pues dejamos esos dos apuntes ahí y ahora sí llegamos al final de este episodio y muchísimas gracias, Belén, por venir y dejarnos todos estos consejos y la sabiduría al final de este capítulo. Gracias a ti, Manu, gracias a vosotros por traerme. Y muchas gracias ahora dirigiéndome a todos vosotros y vosotras que nos escucháis, precisamente por eso, por escucharnos en cada entrega, por estar ahí. Os animamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales de la compañía, tanto LinkedIn como Twitter, para estar al tanto de las noticias de Optare Solutions y de este podcast, el Cotalent. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.